Bien, y este viernes el presidente electo Gabriel Boric presentó a su gabinete compuesto por 14 mujeres y 10 hombres. Analizamos estos nombramientos junto al senador electo José Manuel Rojo Edwards. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto a esta hora con Mega Noticias Alerta. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días, Florencia. Gracias por la invitación y un cariñoso saludo a todos tus televidentes. Gracias, senador. Bueno, primero le quiero preguntar, ¿qué le pareció este anuncio de gabinete que tuvimos, que fue bastante polémico y bastante llamativo durante este día viernes? Bueno, primero decirte que incluso de las declaraciones de los propios miembros de Apruebo Dignidad, el gabinete tiene un riesgo, tiene muchas buenas personas, por cierto, le deseamos lo mejor, pero tiene un riesgo y es que estás incorporando a personas de dos coaliciones. Por lo tanto, el gabinete en sí va a ser un espacio de discusión de ideas, porque tienes a los ministros de Apruebo Dignidad, pero también tienes a los de Nuevo Pacto Social. Y ahora vamos probablemente a ver algo similar cuando se nombren a todos los subsecretarios. Entonces, tiene esa dificultad. Y la otra dificultad que yo le veo es que los miembros más cercanos del presidente, me refiero a los del comité político, sacando a Mario Marcel, por cierto, son personas que tienen la misma forma de ver las cosas, vienen de las mismas luchas, si usted quiere, de la misma acción política. Me refiero a Camila Vallejo, Giorgio Jackson, a Isquia Siche, un poco menos, pero también, y el mismo presidente Gabriel Boric. Y por lo tanto, veo poca diversidad para efectos de aplicar los mejores criterios para tomar las mejores decisiones. Yo creo que ahí hay dos cosas que hay que revisar para efectos de ojalá que le vaya lo mejor posible, pero también decirles con mucha fuerza que si es que el gabinete y el presidente no toma medidas que vayan en favor de las personas de las distintas regiones de Chile o en general, nosotros vamos a ser una posición muy fuerte. Y lo digo pensando, por ejemplo, en lo que ya se ha hablado de la Araucanía, por ejemplo, lo que se ha hablado del pacto tributario y muchas otras materias que son muy discutibles, Florencia. Sí, sin duda. Y en ese sentido, senador, ¿qué le parece Camila Vallejo como secretaria general de gobierno? Usted decía que justamente viene de la misma generación, podríamos decir, del mismo sector, que incluso partidos distintos, por supuesto, que Gabriel Boric, pero ella marca también todo un hito en respecto a las vocerías del gobierno. Sí, mira, yo lo que veo acá es que la tensión del Boric de primera vuelta versus el Boric de segunda vuelta no quedó tan resuelta, y prueba de eso es que dentro del gabinete más cercano hay personas del Partido Comunista que son admiradores de Fidel Castro, de Maduro, de políticas que no son demócratas propiamente tal, pero también hay otras personas que sí lo son. Creo que la misma presencia de personajes o personas que pueden hacer una muy buena labor, yo le deseo lo mejor, Florencia, sí, pero claro, sí que no han representado las ideas de la libertad o de la democracia, genera esa tensión, a mi juicio, que no está bien resuelta respecto a quién va a gobernar, el Boric de primera vuelta o el Boric de segunda vuelta. Claro, yo se lo pregunto porque si es que usted me estaba hablando del comité político, tenemos por ejemplo a Camila Vallejo del Partido Comunista, tenemos a Mario Marcel independiente, tenemos también a Giorgio Jackson Convergencia Social, por lo tanto hay variedad de los partidos, si bien una cosa es que la DC se haya quedado fuera, pero hay diversidad también en el resto de los nombramientos del gabinete, no solamente que haya sido puro Convergencia Social, los ministros o del círculo cercano del comité político podríamos decir que fueron nombrados. No, por supuesto, esto es un gabinete amplio que está cuoteado políticamente de manera evidente. Y lo digo porque el presidente electo 10 días antes había dicho que no iba a ser un cuoteo político, y esto es un gabinete que está totalmente cuoteado. Pero ese cuoteo político hace que haya visiones de personas que no son del pacto que ganó la elección, y por lo tanto va a haber una discusión ideológica, que eso tiene un riesgo. También puede tener riqueza, pero tiene un riesgo. Pero a mí me importan más otras cosas, Florencia. Por ejemplo, vimos ayer en una entrevista que la futura ministra del Interior decía que quiere terminar con el estado de emergencia de la Araucanía y que el estado de emergencia actual no había reducido la cantidad de ataques que estaban ocurriendo en la Araucanía. Eso no es así, y yo le pido a la ministra del Interior y también al presidente electo que primero, si el 82% de la gente de la Araucanía requiere para su seguridad
un estado de emergencia, que escuchen a la gente. Y segundo, si hay algo que sí está funcionando en la cantidad de atentados, o sea, si la gente quiere algo y funciona, la ideología y los sesgos que pueden ellos traer por su formación anterior no son suficientes para echar para atrás medidas que sí están funcionando y que la gente está pidiendo. Si el presidente representa a todos los chilenos y los chilenos mayoritariamente le piden, en este caso la Araucanía, un estado de emergencia, yo le pido a la ministra del Interior que si algo funciona y la gente lo pide, no lo retire. Eso es importante porque le vamos a pedir nosotros los republicanos al presidente que cuando nos proponga alternativas para mejorar la educación o un nuevo pacto tributario, en materias medioambientales, lo que sea, que tengamos la información de qué cosas resultan y qué cosas no resultan, qué es lo que pide la ciudadanía y qué es lo que no quiere la ciudadanía, para que podamos legislar y que nosotros como oposición, cada uno en su rol, vayamos al beneficio de la gente. Lo que está haciendo hoy día el presidente electo con la Araucanía no va en esa dirección y me temo que en muchas otras materias, por ejemplo, que si quiere podemos conversarlo, en el pacto tributario, perfectamente podríamos vernos en una situación similar. Personas que no quieren ciertos cambios, los chilenos, ellos los fuercen por el sesgo ideológico el cual traen o cosas que no han funcionado en el pasado. Yo llamo a hacer política pública con información, con datos y respetando la voluntad de la gente. Eso es lo que nosotros le pedimos a este nuevo gabinete y a este nuevo presidente electo. Ahora, senador, ayer, de hecho anoche, también en Tolerancia Cero, el presidente electo Gabriel Boric enfatizó, o podríamos decir que reiteró, repitió justamente lo que usted acaba de decir de que había realizado, las declaraciones que había realizado Isquia Siches durante la mañana en otro programa también, de que no van a reinstaurar el estado de excepción, que eso no estaba dentro de, en la macrozona sur, por supuesto, donde no estaba en discusión básicamente ese tema y que iban a buscar otras medidas, otras posturas más abiertas como al diálogo. Usted hace 3 días, de hecho también a través de Twitter, invitó precisamente a la futura ministra del Interior, Isquia Siches, a reevaluar su postura de diálogo con el terrorismo. ¿Qué otras medidas considera usted que se podrían entonces utilizar en esta zona que fue una semana brutalmente violenta? En esta zona con 4 asesinatos, un anuncio también de un nuevo gobierno que va a ser la misma Isquia Siches dijo que iba a ser uno de los grandes desafíos de su administración. Por lo tanto, ¿qué otra postura considera usted que se podría realizar en esa zona, si ya no es con el estado de excepción y considerando que el futuro gobierno quiere dialogar, según sus propias palabras? Sí, nosotros siempre hemos querido dialogar. Pero se dialoga sin una metralleta en la mesa, sin decirte que si no haces lo que yo quiero voy a asesinar a una persona cercana tuya, o haciendo un chantaje, porque hoy día usted quiere sacar 1 kilo de trigo en la Araucanía y tiene que pagar un peaje a violentistas que le cobran un peaje un poquito más allá en el camino rural. Esto es una experiencia de toda la región y por eso es que tiene tanto apoyo el estado de excepción. Pero además hay materias legislativas, Florencia, en que sí podemos avanzar. Por ejemplo, los violentistas, además de narcotraficantes, muchos de ellos, se financian con la venta de madera robada. Bueno, hagamos una ley que pene con las penas del infierno, un buen chileno, a quienes roban madera y financian sus actividades ilícitas con ese robo de madera, la ley de madera antrosa, que votaron en contra, en este caso, los parlamentarios de Apruebo Dignidad. Fortalezcamos la ley antiterrorista, por ejemplo, para permitirle a las policías ciertas herramientas para poder investigar, por ejemplo, agentes encubiertos, entregas vigiladas. Modifiquemos el actuar de la justicia y la fiscalía de manera, por ejemplo, que los fiscales y los jueces que conozcan de estas causas no sean los que viven en los mismos lugares que se están cometiendo los actos, porque también tienen familias y también son sujetos de presión. ¿Por qué un tribunal, por ejemplo, de Antofagasta o de La Serena no puede ver estas materias de manera de que no haya presión indebida potencial a los jueces o, como lo hemos visto muchas veces, a los fiscales? Pero acá hay que dar seguridad y también tiene que haber diálogo. La región de la Araucanía es la región más pobre de Chile en este caso, requiere de proyectos de desarrollo, pero eso pasa en general. Yo no quiero solamente ver esta materia que es de las más importantes de Chile, pero cuando hablamos de un pacto tributario, Florencia, Chile antes de impuestos, o sea, la desigualdad que produce el sector privado y la economía, es exactamente la misma que ocurre después de impuestos y la acción del Estado.
¿Por qué? Porque el Estado también tiene súper ricos, también tiene pitutocracia, también tiene nepotismo, también tiene personas que están recibiendo recursos que no le corresponden y por lo tanto la desigualdad de Chile después de la acción del Estado es tanto como la de Chile antes. Entonces cuando usted me dice hagamos un pacto tributario y le vamos a pedir a la gente que pague más cuando va a poner benzina porque va a subir el impuesto a las bencinas y los diésel, le va a subir las contribuciones a las pymes que han comprado una casa que tiene un avalúo fiscal de mayor de tal tamaño. Yo le digo, pero si ya no ha funcionado, como por ejemplo la reforma de Bachelet, que deshizo el crecimiento, los salarios se estancaron, después de muchos años y décadas el déficit de vivienda que venía bajando subió. Bueno, hagamos un pacto tributario, pero que incluya una modernización del Estado para que la acción del Estado nos entregue más progreso, más empleo y más igualdad. Entonces, lo que nosotros le pedimos al gobierno del presidente electo es que gobernemos para la gente, no para los sesgos ideológicos. Claro. Gobernemos en base a los resultados de las materias que se han planteado en el pasado, en Chile y en el mundo, pero no selectivamente, sino que viendo las materias para poder mejorar la calidad de vida de los chilenos. Nosotros, los republicanos, no vamos a hacer una derecha de reacción ni una derecha sumisa. Vamos a hacer propuestas y vamos a una posición firme pero constructiva. ¿Colaborativa también, como dijeron los dirigentes del Resto de Chile Vamos? Lo que pasa es que si usted me va a decir voy a dejar en el desamparo a las víctimas del narcotráfico o del narcoterrorismo, nosotros vamos a ser oposición firme. Si usted me dice vamos a trabajar con las víctimas de la violencia, bueno, nosotros vamos a ser colaborativos, pero nosotros lo que no vamos a permitir es que el sesgo previo y la ideología esté por sobre lo que la gente necesita, lo que la gente pide y lo que los datos demuestran que está bien, como lo están haciendo en la idea de al tiro, apenas lleguen al gobierno, sin evaluar, levantar el estado de emergencia. Ahora, senador, le quiero preguntar, ¿cómo espera que sea la relación con el gobierno, considerando que anoche en esta entrevista que le realizaron, la primera televisiva que le realizaron al presidente electo Gabriel Boric, él dijo, cuando le preguntaron justamente cómo creía que iba a ser su relación futura con el Partido Republicano, él dijo que le resulta difícil imaginar, podríamos decir, un ambiente de colaboración con el Partido Republicano debido al tono de algunos de sus parlamentarios. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Que finalmente va a ser justamente cómo se relacionan con la futura administración. A ver, el presidente electo ayer además dijo algo, fue un poco más allá. Él dijo que no quería tener la ingenuidad provinciana respecto a la relación que va a tener con nosotros. Yo quiero decirle que los republicanos aspiramos a tener la mejor relación con todos. Eso incluye con el gobierno electo. Pero tiene que saber que nosotros vamos a defender la libertad, vamos a defender la democracia, vamos a defender el Estado de Derecho, vamos a defender las víctimas, vamos a defender la educación de todos y no solamente de algunos, vamos a defender la salud y el derecho a elegir la salud, el derecho a elegir la educación. Y en la medida de que él esté en esa línea, nosotros vamos a colaborar, por cierto, pero nunca vamos a hacer una derecha sumisa o una derecha simplemente de reacción, como nuestro sector ha sido por tanto tiempo. Entonces, yo creo que a mí la verdad es que no me dejó conforme la respuesta del presidente electo, porque claramente evitó decir que si él hace un buen trabajo, obviamente que va a tener una posición colaborativa, pero si no está en esa línea, nosotros tampoco vamos a ser colaborativos, vamos a ser firmes. Siempre la gente y el bienestar primero. Perfecto. Senador Rojo Edwards, muchas gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros a esta hora en Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien. Buen lunes. Gracias por la invitación, Florencia. Gracias, adiós. Chao, que esté bien.